Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva jornada más, ya séptima jornada, anteúltima de este ciclo tan hermoso. Quería agradecerles como siempre que nos acompañen, agradecerles a nuestra compañera, la doctora Cristina Mancilla, y también a Ruth Shapira, quien nos va también a acompañar en el día de hoy. Bueno, como siempre, vamos a arrancar con el resumen y el compilado de las novedades más relevantes en materia impositiva, en lo que es las novedades impositivas y previsionales a cargo de la doctora Cristina Mancilla, y después, como siempre, trataremos un tema especial, en esta oportunidad el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, los aspectos relevantes a cargo de la contadora Ruth Shapira. Así que simplemente ya conocen más o menos cómo es la dinámica, porque ya son todas caras conocidas, los que se vienen conectando clase a clase, a cada encuentro. Y bueno, antes de leerles un poquito del currículum, acá de las expositoras, también quiero agradecerles, como siempre, a nuestro secretario general Pablo Flores, al adjunto Hugo Álvarez, a las autoridades también de la Universidad Maimónides. Este ciclo, como sabrán, es un ciclo que organizamos entre ambas instituciones, tanto la Universidad Maimónides como nosotros con la EFIP. También agradecerles a la secretaria de prensa, Lorena Teanese, al secretario de Finanzas, Fabián Morelo, a mis compañeras, la secretaria de Capacitación y Cultura, Lía Herrera y Rocío Alba. Bueno, y a todos los que integran las seccionales también del interior, a las 18 seccionales. Les cuento, bueno, Cristina es contadora pública, especialista en tributación de la UNSA, especialista en finanzas y derecho tributario de la UB, es directora de posgrado en impuestos de la UB, directora de posgrado en procedimiento tributario, previsional y régimen penal tributario de la Universidad de La Matanza, doctoranda en ciencias económicas con tesis en escritura, docente de grado y posgrado en varias universidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país, autora de una gran cantidad de bibliografía y artículos de la especialidad impositiva publicadas en diversas revistas especializadas y diarios, expositora en consejos profesionales en ciencias económicas, columnista de revistas digitales como Tu Espacio Jurídico, Desafío a Exportar, es conductora del programa radial La Actualidad Tributaria en FM Aprender 106.1 MHz todos los lunes de 18 a 20 y actualmente se desempeña en la división Formación y Especialización Presencial de AEFIP. Ruth Shapira es contadora pública de la UBA, posgrado en Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración ENA, París, Francia, especialización en impuestos, Administración Nacional en Impuestos, Tokio, Japón, diplomada en entornos virtuales en enseñanza en la Universidad de Belgrano, seminario virtual en e-learning para profesores universitarios, Universidad Católica de Ávila, España. Antecedentes laborales, esperen un segundo que voy a silenciar un poco. Ahí. Funcionaria en la Administración Federal de Ingresos Públicos, instructora y diseñadora de contenidos en la Dirección de Capacitación desde el 2009, auxiliar de cátedra de la asignatura Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesora en la especialización en impuestos de la UB, asignatura Consumos 1 y Consumos 2, disertante en ámbitos públicos y privados sobre temas de la especialización en distintos medios presenciales y virtuales de radio, TV, streaming, de videoconferencias, etcétera, y publicación de trabajos sobre monotributo y facturación en revistas en la actualidad profesional. Antes de pasar a darle la palabra a Cristina, recordarles que les pedimos por favor que den el presente a través del chat, del formulario que vamos a subir. Recuerden también que, bueno, que con el cumplimiento del 75% de las asistencias obtendrán al finalizar un certificado que emitimos en conjunto con la Universidad Maimónides, a la cual suscribimos ambas instituciones. Y también, bueno, recordarles que esta es una charla apto hipoacústicos, por lo que contamos con intérpretes de lenguaje de señas, Pablo y Yamila, y también con subtítulos. Y agradecerle, como siempre, por supuesto, a Jimena Caruso, que ella es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Ahora sí, Cris, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo necesito que me cooperes. Perdón, Cris, fui agregando a todos, perdón. 2 segunditos y ya.
Ahí está. A ver. Ya estamos. Perfecto. Muy bien. Como siempre, todos los que nos siguen mes a mes saben que preparamos un material que luego la Secretaría les remite a cada uno de los participantes con un, si se quiere, breve resumen de lo que son las últimas novedades en materia impositiva y previsional. Los cortes se dan desde la fecha de jornada a la fecha de jornada, por eso son septiembre-octubre 2022. Y la idea siempre es mostrarles, ¿sí?, las novedades siguiendo un orden cronológico. A veces no les voy a negar que es difícil la selección porque tenemos una cantidad de publicaciones mensuales, las cuales, si bien a veces no son estrictamente del organismo, están directamente relacionadas. Si comenzamos con el 30 de septiembre, tenemos la resolución general 5265. Esta resolución viene enarbolando a 3 resoluciones generales que aplicaron regímenes de facilidades de pago. La 4057 es el régimen de pago para cancelar la declaración jurada de ganancias y bienes personales. Esta resolución generalmente se habilita un mes a partir del vencimiento de las declaraciones juradas anuales, a raíz de la reciente salida de un proceso de pandemia donde hubo una paralización de actividades, es que se ha ido prorrogando la posibilidad de que aquellos contribuyentes que hayan presentado tardíamente sus declaraciones juradas anuales puedan cancelar la misma, tanto capital, intereses por mora y o multas por falta de presentación, encuadradas en el artículo 38 de la Ley de Procedimientos, sin considerar el CIPER tal como dispuso la 4959, se ha prorrogado su aplicación hasta el 31 de octubre del 2022. Con respecto a esta prórroga al 31 de octubre, también se prorroga el carácter permanente de los regímenes para regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social, que estamos hablando de la Resolución General 4268, régimen permanente. Este régimen permanente también se extiende sin considerar la cantidad de planes que se mantiene por cada contribuyente. La Resolución General 5266, publicada el 30 de septiembre del 2022, se refiere a la aplicación móvil, donde dentro de esta aplicación que ya está vigente, se pone en vigencia la opción datos biométricos. Recordemos que hasta su entrada en vigencia, los contribuyentes tenían que pedir turno, asistir a la dependencia que correspondía a su domicilio para validar su identidad a través de ciertos factores binarios como reconocimiento facial, donde se le tomaba una fotografía con cámara web, a su vez la huella digital y se fotocopiaba el documento, a efectos de evitar duplicación o a efectos de dejar constancia en el caso de robos de identidad. La registración de estos datos identificatorios que se hacen al momento de la inscripción, cuando estamos hablando de contribuyentes que piden por primera vez la CUIT en forma digital y electrónica, una vez que obtienen la clave fiscal, bueno, la registración de los datos al momento no tendrá efectos hasta que no ratifique fotofirma vía web. Tiene que entrar por primera vez y allí acepta los datos biométricos. Los contribuyentes que ya tienen CUIT y que deban realizar trámites presenciales, salvo que estemos hablando de blanqueo, previamente tendrán que ingresar a la aplicación móvil MiAFIP para dar cumplimiento a la validación de identidad. Por ello, el plazo se ha extendido hasta el 31 de marzo del 2023, porque hay contribuyentes que hasta la fecha no tienen registrados datos biométricos, ¿sí? Y esto hoy facilita y descomprime a las dependencias.
porque ya no tiene que ir a la dependencia, lo hace a través del aplicativo. La resolución general 5267 es una resolución conjunta entre a la Administración Federal y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es lo que se conoce como Puente al Empleo, publicado en Boletín Oficial el 3 de octubre del 2022. Esta resolución viene a reglamentar el Decreto Nacional 551, el cual creó este programa de Puente al Empleo, estableciendo que los empleadores del sector privado que contraten trabajadoras o trabajadores que actualmente estén participando en programas sociales, educativos, programas de empleo, van a poder obtener una reducción de las contribuciones patronales con destino a seguridad social, entre ellas no solamente aportes y no solamente contribuciones a el SUS, sino también estamos hablando de PAMI, Ley 19.032, ¿sí? Esta reducción con destino a seguridad social es una, digamos, facilitación y una especie de premio por captar mano de obra que podemos decir está desocupada, y a lo cual le agrego algo más. El segundo beneficio es que la suma que estas personas cobran por esos planes de ayuda social se van a considerar como pago a cuenta del salario. Recordemos que este beneficio de reducción de las contribuciones patronales se ha previsto para un plazo de 12 meses a partir del 1 de octubre o a 12 meses si yo tomo personal recién en noviembre o diciembre, aunque tendrá que pagar la contribución al régimen de riesgos del trabajo. Una vez que, por distintas circunstancias, no solamente por un despido, por una interrupción, se genera la discontinuidad del contrato laboral, tanto la o el trabajador podrán optar por continuar percibiendo las asignaciones dinerarias que les permitían el programa, si es que el número de cotizaciones, si es que no ha estado bajo dependencia 12 meses, o caso contrario, tendrá la posibilidad de solicitar la asignación por desempleo. Porque si la relación de dependencia estuvo entre 8 y 12 meses, el trabajador ya no puede volver al plan anterior, jefes y jefas de hogar, por ejemplo, sino solamente el programa por desempleo, que tiene una duración de hasta 6 meses, es limitado. Se encuentran excluidas aquellas empresas que hoy hayan despedido personal o que hayan dado de baja por caso fortuito, por reducción de producción, y que quieran acogerse a este plan para tomar mano de obra. Es una exclusión, y la exclusión se va a tomar como periodo la cantidad de trabajadores que venía declarando durante el año 2021. También se excluyen empresas que estén dadas de alta en el registro de empleadores con sanciones laborales o REPSAL, o las que hubieran contratado personal temporario. ¿Por qué? Porque quien está en REPSAL es porque tuvo juicios laborales que quedaron con sentencia firme. Y este premio de una reducción de contribuciones más una reducción del sueldo bruto, porque el Estado se hace cargo en el monto que hubiera cobrado esta persona por ese plan social, es que prevé también la exclusión de aquellas empresas las cuales hayan sido detectadas con prácticas de uso abusivo cuando, como les digo, tienen hoy el carácter de empleador y hubiera tenido personal contratado temporariamente, o que hubiera pedido el cese como empleador, pidió la baja como empleador y hoy se vuelve a dar de alta para tomar esta mano de obra, o que hubiese incurrido en prácticas abusivas a través de la constitución de una empresa, nada más que para simular la contratación de mano de obra. Dentro de este programa también se hayan excluidas aquellas empresas que hayan
en este caso empresas constructoras que se hayan acogido al régimen de incentivo a la construcción federal, donde, como ustedes saben, tienen una serie de beneficios impositivos. Los que se incorporaron en la primera parte tenían pago a cuenta de bienes personales, tenían reducciones en impuesto a las ganancias. El empleador adherido a este programa no podrá utilizar los beneficios de reducción tomando personal cuyo, digamos, interrupción, distrato laboral, fuese, cualquiera fuese la causa, se haya producido dentro de los 12 meses. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a su vez, va a cruzar la información enviando a la AFIP, a través del formulario 1266, cuáles son las empresas que hoy reúnen las condiciones para acceder al beneficio. Por lo tanto, presumo que se está por crear este registro para que el organismo tenga conocimiento de las fechas de inicio y fin del beneficio de reducción, la cual se va a incorporar en el sistema registral con el código 543, decreto 551-2022, Puente al Empleo, para lo que también se van a adecuar los sistemas de Mi Declaración y los SICOS. Por ello, a partir del 3 de octubre, todo empleador que no aplique el sistema Mi Declaración ya tiene el nuevo programa aplicativo versión 44 Release 6, donde se incorpora la reducción de alícuotas para este empleador y para estos empleados. Con respecto al uso del libro Sueldos Digital, hay un instructivo cuyo link está volcado a la página, que parametriza los conceptos de liquidación cuando tengo personal captado a través de este programa Puente al Empleo. La resolución general 5270 de AFIP, más conocida como la declaración en línea, está directamente vinculada a la adhesión que se pide a las provincias y organismos, las cuales, de acuerdo a la resolución general 3960, establece hoy la utilización de declaración en línea para la confección del formulario 931 de declaración jurada mensual de aportes y contribuciones de seguridad social, el cual es obligatorio para todo empleador del sistema o del sector privado, que no importe el número de trabajadores que tenga. Hoy, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, es que se ha previsto progresivamente incorporar al sistema informático en forma gradual a ciertos organismos e invita a las provincias que no se encuentren adheridas al SIPA en la medida que tengan hoy una nómina de personas bajo relación de dependencia que no supere los 20.000 pesos a marzo del 2022. Los organismos no adheridos, porque tienen un régimen previsional que se aparta de la 24241, que se da, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires para algunos gremios, tendrán que informar nómina y remuneración del personal bajo relación de dependencia, que comprende el empleo público, organismos centralizados o descentralizados, empresas del Estado nacional, provincial o municipal, docentes, seguridad, poder legislativo, personal contratado, jubilados y pensionados provinciales. También se requiere la nómina de prestadores de servicios que revistan como trabajadores autónomos y pequeños contribuyentes adheridos al monotributo que hubieran sido contratados por el Estado provincial. Y siguiendo el orden cronológico, llegamos a la resolución 1530 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esta resolución ha sido muy esperada, es la que habilita la modalidad de teletrabajo, publicada en Boletín Oficial el 12 de octubre del 2022, porque recordemos que si bien la ley de teletrabajo 27.555, creadora del régimen legal del teletrabajo, reglamentada por el decreto 27 del 2021, y que entró en vigencia el 1 de abril de 2021, no estaba hoy habilitada ni establecidos los parámetros para su registro.
y atento al convenio sobre trabajo a domicilio de la Organización Internacional del Trabajo, que fuera ratificado por nuestro país el 31 de julio del 2006, y el cual hoy involucra la figura de teletrabajo, es que se ha previsto y se considera relevante proceder a la operatividad de un registro para que toda empresa que lo desee se inscriba y que denuncie cuál es la modalidad y que acompañe su convenio colectivo para desarrollar la modalidad de teletrabajo. Como lo dijimos, y ya lo decía el artículo 10 de la ley 27.555, el teletrabajo es una opción de la empresa, empleador, o del trabajador que tiene que aceptar las condiciones de teletrabajo para poder, en el caso nuestro, computar ciertas erogaciones que toma a su cargo, como pueden ser toner, la conexión internet, o puede ser papel. Mientras esto no ocurra, no hay teletrabajo. Con respecto a una novedad que se dio recientemente y que trajo mucho, digamos, comentario, está la Resolución General 5272. Esta resolución modifica la Resolución General 4815, es la resolución que muchas veces se llama impuesto país. Recordemos que el impuesto país, su denominación en extenso es impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Este gravamen, que nació como un gravamen de emergencia, y el cual limita algunas erogaciones realizadas a través de moneda extranjera o divisas en moneda extranjera, el impuesto país no es deducible de impuesto a las ganancias. Pero al impuesto país lo acompaña una percepción que conocíamos como Resolución 4815, hoy modificada por la Resolución General 5272. Para aquellos que computan sobre el fin de año la percepción, si hoy van a la Resolución General 4815, ya está impactada la presente, la cual establece que este gravamen que se aplica ante la compra de billetes o de divisas en moneda extranjera para atesorar, al cambio de las divisas destinado al pago de operaciones por residentes argentinos, cuando se abonen con tarjeta de crédito, tarjeta de compras, tarjeta de débito u otros medios equivalentes, así como la adquisición de servicios al exterior, ya sea directamente a través del operador de agencia de turismo, o se contraten servicios de transporte con destino fuera del país, bueno, se prevé el pago de este gravamen adicional o percepción que funciona como pago a cuenta. Recordemos que a la ley se le incorporó una ampliación a través del decreto 99 del 2019, que amplió el ámbito de aplicación por la adquisición en el exterior, porque el impuesto país se aplicaba únicamente para compras dentro del país. Cuando yo exigía, yo compro hoy, por ejemplo, un insumo de computación, me lo facturan en dólares, debo pagarle a la tarjeta de crédito a la conversión del tipo oficial, más impuesto país, más percepción. El decreto 99 dijo, se amplía la aplicación del impuesto país y de la percepción por la adquisición de servicios personales, culturales y recreativos, así como la importación de mercadería. Con lo cual, hoy la compra de billetes, o sea, la compra de moneda extranjera para atesorar, incluido cheques de viajero, cuando yo no tengo un destino específico, lo que me dice la resolución es que la percepción se calcula sobre el importe utilizado en el momento de la adquisición de la moneda. También se va a aplicar percepción cuando lo que yo haga es cambio de divisas en entidades financieras oficiales para pagar bienes o locaciones de servicio o prestaciones realizadas en el exterior, cuya percepción se calculará en pesos
al tipo de cambio del día en que se haga el débito en la cuenta. Estamos hablando de yo pago en pesos a través de mi tarjeta de débito, a través de mi tarjeta de compra. Para el resto de las operaciones que no sea pago por bienes o servicios, la percepción se calcula sobre el monto de pesos abonado al momento de cancelar el resumen y calculado el tipo de cambio. ¿Para quién? Tarjetas de compra, por ejemplo. Por ello, hoy la percepción se ha subdividido. Nosotros teníamos un impuesto país del 35% y una percepción del 35%. Bueno, hoy se generaliza y a partir del 13 de octubre, si yo hice compra de billetes o divisas para atesorar moneda extranjera, la percepción es del 35%. Estamos hablando de la compra de $200 para los que están habilitados, o estamos hablando de hoy compra, si se quiere, a través de dólar MEP. Aparte de la comisión, ¿no? Porque ustedes están comprando un título en dólar MEP para hacerse de divisas. ¿Qué pasa con el cambio de divisas en entidades financieras que se cancelen mediante, o sea, ¿qué hago? No es cambio. Pagué un servicio, pagué una locación, pagué transporte, ¿sí? Pagué Netflix, pagué Spotify, pagué un viaje al exterior y pagué la hotelería. Con mi tarjeta de crédito, tarjeta de compra o de débito, ¿sí? Pero el monto mensual es inferior a $300, la percepción es del 45%. Estamos hablando de que en el mes, en mi tarjeta de crédito, no superen $300 en el mes. Lo que pasa es que ese 45% se va a ir midiendo en función de la cantidad de operaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo cambio de divisas, ¿sí? O pago, como les digo, servicios o compra de bienes superior a $300? La percepción será del 45% más otra del 25%. 45 más otra del 25%. No se acumulan, es decir, no es que es 70%. Es 45 primero y sobre ese importe 25. Es más, para la importación de determinadas posiciones arancelarias de mercadería, de acuerdo al anexo 1 del decreto 99/2019, se aplica la misma percepción, 45% y otra de 25%. ¿A lo que? Y esta es la parte que quizás más nos interesa. Dicho esto, ¿cómo tomo este pago a cuenta? Si yo lo que hice fue comprar, voy a mi ejemplo, compro los $200 para atesorar, ese pago a cuenta se aplica primero en bienes personales, si soy monotributista. Si yo, siendo monotributista, no tengo alta en bienes personales y no tengo alta en ganancias, tendré que pedir la devolución. En el caso nuestro, si alguien atesorara dinero, la percepción primero va contra bienes personales, si estoy inscripto, sino contra ganancias, en el caso 572 Siradir. ¿Qué pasa con la percepción del 45% cuando tengo operaciones de compra o servicios inferiores a $300? Lo único que tengo es Netflix. ¿Qué va a pasar? Primero voy contra bienes personales. No tengo bienes personales, voy a ganancias. No tengo ni bienes ni ganancias. Soy monotributista puro. Tendré que pedir la devolución. Tengo operaciones superiores a $300 mensuales. Voy a tener una percepción del 45% más una percepción del 25%. 45 más 25. Que si soy persona humana, primero es pago a cuenta de bienes personales. No es que yo elijo, primero voy a bienes. Si no tengo bienes porque no estoy dado de alta o porque no pago bienes personales, ¿sí? Iré a ganancias. Pero ¿qué es lo que no estamos viendo acá? Supónganse que ustedes tienen el alta. Cuidado, una cosa es presentar declaración jurada anual informativa de bienes. Pero si ustedes pidieron el alta en el impuesto a los bienes personales,
Si yo leo puntualmente, siguiendo el criterio de interpretación literal del artículo 1 de la Ley de Procedimientos, me va a generar un saldo a favor en impuesto sobre los bienes personales. ¿Ok? Si yo no soy contribuyente de bienes, porque solamente lo presento a título informativo, podré tomarlo como pago a cuenta contra, en el caso nuestro, mis retenciones de ganancias. Pero primero, que esto es lo que cambió, no lo deja a criterio del percibido. Me dice, va primero contra bienes. ¿Lo ven? Esa es la característica y por eso trato de explicarlo lentamente. Siguiendo con esta resolución, cuando estas percepciones generen saldo a favor, podrá ser aplicado contra otras obligaciones, pero si la operación se realiza mediante tarjetas de crédito, compra o débito, la percepción que es practicada por la entidad financiera, ya el banco a donde pertenece mi tarjeta de débito o crédito o tarjeta de compra, algo que agregó, porque esto con la percepción de la 3819, ¿se acuerdan? Generó mucho conflicto. La percepción se va a practicar al titular, usuario, titular adicional, beneficiario de la extensión. Entonces, cuando yo tengo una extensión al esposo, a la esposa, a un hijo, la percepción se le aplica a cada tarjeta, a cada usuario. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando la percepción sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto no inscripto en AFIP, le di una extensión a mi hijo, es estudiante, dicha percepción solo podrá ser computada en ganancias, y lo puse en negrita, por el contribuyente que efectuará el pago. Ustedes son los que pagan el 100% de la tarjeta, inclusive las erogaciones de su adicional. Ustedes lo pueden tomar como pago a cuenta. Se da mucho en las sociedades conyugales, que por allí la tarjeta está a nombre de la esposa y paga los pasajes de 5. No importa quién sea el titular, sino quién haya efectuado el pago, literalmente. Siempre que el sujeto no inscrito se encuentre declarado como carga de familia y solo en esa proporción. Caso contrario, tendrán que pedir devolución. Si no es carga de familia, sino que le di la extensión a un tercero. Con lo cual, acá hoy podríamos hacer una lectura amplia. Carga de familia, siempre se entendió, cónyuge, hijos, hijastros. Si yo le di una extensión a mi sobrino, a mi padre, hoy no son cargas de familia. Ahora, ¿qué pasa con el o la concubina o concubino? Dentro de la ley de impuesto a las ganancias, recuerden que a partir de septiembre del 2021 admite su deducción como carga de familia. Ahí se acabó el problema. Lo van a tener si quien tenga la extensión fuera un sobrino, por ejemplo. La disposición 199 dispuso abrogar, deja sin efecto la disposición 446. La disposición 446 es importante a los efectos de que define cuál es el concepto y alcance de cada una de las normas reglamentarias de uso interno o de uso externo, que sean con carácter resolutivo o no resolutivo, que nos sirven a nosotros como funcionarios para establecer su alcance y obligatoriedad. Como funcionarios, esas normas reglamentarias siempre nos obligan, pero al contribuyente no. El decreto 1231 transfirió a la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las facultades y competencias del decreto 618, pero las normas de interpretación en seguridad social son las mismas que define el artículo 1 y 2 de la ley 11.683. A lo que esto se complementa con el decreto 561 del 2016, que aprobó la implementación del sistema de gestión documental electrónico, más conocido como GD,
que es un sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de actuaciones y expedientes del sector público. Este GD hoy sería también una de las formas que se aplica en el Tribunal Fiscal para el proceso de los expedientes de apelación o de acciones en los cuales el Tribunal Fiscal tiene competencia. A lo que esa disposición 446 hoy es reemplazada por la disposición 199 del 2022, y que ¿qué agregó? Agregó como alcance no solamente la definición de una resolución general o una disposición, sino resoluciones generales conjuntas con otros organismos, instrucciones generales conjuntas, y además incorporó documentos administrativos. Es más, para aquellos que, porque cada vez se nos va, digamos, ampliando más el universo de trámites que debemos hacer internamente, es importante conocer esta disposición, y en el anexo, que es la parte que a nosotros nos, digamos, atrae, se define qué es un informe, una providencia, un comunicado, y además trae el concepto de consulta vinculante, que ya tiene su propia resolución para el contribuyente, pero sabemos que nosotros podemos hacer consultas vinculantes. Y hasta aquí la presentación de las novedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Excelente. Gracias, Excelente muy amable. material, la recopilación de todas las novedades. ¿Y qué lío vamos a tener me parece, para el año que viene con bienes personales? Madre mía, pero bueno. Así que bueno, ya estaremos pensando en el próximo Ciclo. jornada también para bienes personales el año que viene, si Dios quiere. Así que, bueno, ahora sí, Ruth, te cedo la palabra. Después las preguntas las vamos a hacer todas finalizando la exposición también de Ruth. Bueno, muchas gracias, Agustina. Nuevamente, un saludo a todos, un agradecimiento por tener, digamos, hoy el privilegio de participar de estas charlas. Y bueno, y a continuación entonces vamos a avanzar en lo que es el tema convocante, ¿no?, del momento, que es todo lo que haga aspectos relevantes, aunque controvertidos, dentro del régimen simplificado, que cada vez de simplificado esto tiene menos. Me gustaría en este caso compartir mi pantalla para comenzar, digamos, a desarrollar, ¿no?, toda esta temática. Vamos a hacer un repaso y vamos a ir mechando las novedades de este año, que la verdad no han sido pocas. Estamos bastante acostumbrados, ¿no?, a sufrir cambios, pero bueno, este año hemos tenido bastante y bastante sorpresivos también. Así que bueno, si me permiten, les voy a comenzar a proyectar el material, que es lo mismo que, bueno, ya estuve enviando en días anteriores, de lo cual aquí vamos a iniciar. Bien, estamos entonces, como les decía, en este punto de la charla, donde vamos a comenzar a hablar del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Obviamente muchos de ustedes ya son más que familiares, ¿no?, con el tema. Van a recordar, los más históricos, que bueno, este régimen ya está cumpliendo 24 años en la calle. Justamente comenzó a regir a partir del mes de octubre de 1998, y se inició con el eslogan "simple, muy simple". Ya sabemos que, digamos, lo de simple, ya en el arranque tenía un instructivo de 74 páginas, lo cual, digamos, la simplicidad está dada por otros temas que veremos a continuación. Esa ley, entonces, del año 1998, nos hablaba de esta simplificación, que está dada, como están viendo en pantalla, por un régimen en el cual, digamos, a los que están en la escala contributiva, en las bases más pequeñas, para no dejarlos al margen del sistema y para que cumpla, digamos, con los requisitos de la ley y esté correctamente, digamos, dentro de su porción de capacidad contributiva que debe exteriorizar de alguna manera, quedar encuadrado debidamente en algo fácil. En lugar de, como es en el régimen general,
cuando, digamos, cualquier contribuyente que se precie por su actividad está obligado a tributar en líneas generales ganancias, IVA, y como trabajador independiente o autónomo, el régimen de autónomos dentro del sistema de seguridad social, en lugar de hacer declaraciones juradas determinativas y pagar, ¿qué se le hizo? ¿Cuál es esa simplificación? Que por una cuota mensual indivisible esté pagando ese pequeño contribuyente sin necesidad de, digamos, recurrir a la confección de declaraciones juradas, es decir, con muy pocas obligaciones formales, la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con el fisco. ¿De qué manera? Esa cuota única va a tener dos componentes, una impositiva que resume lo que sería la obligación de tributar ganancias e IVA, siempre a nivel mensual, y la cotización previsional que consta del aporte del régimen de trabajadores autónomos, más una cuota de obra social, que esto no está contemplado en el régimen general. Es decir, que además el contribuyente va a tener una cobertura al final de su vida laboral en cuanto a la prestación previsional, pero también va a gozar, mientras esté en actividad, de los beneficios de tener obra social dentro del Sistema Nacional de Salud. La primera ley, entonces, como les decía, que es la que nació en octubre del 94, es la 24977, ha habido muchísimas reformas en estos 24 años. La segunda ley, que comenzó a regir en julio, en el mes 7 del año 2005, fue la 25865, luego hubo un tercer ordenamiento, que es la de la ley 26565, decreto reglamentario 1/2010, que tiene más o menos las características actuales. Digo más o menos porque esto comenzó en el año 2010, pero a partir del año 2017 siguió habiendo dentro de este último ordenamiento reformas muy importantes. Las voy a ir comentando a medida que vaya, digamos, haciendo el barrido o el punteo sobre los temas básicos de lo que es el régimen simplificado. Corolario de esta primera parte, entonces, baste con decirles que se trata de un régimen simplificado porque está agrupando bajo una única obligación varias obligaciones. Ya hemos visto que resume ciertas obligaciones impositivas y las cotizaciones previsionales en el caso de que el contribuyente ejerza exclusivamente actividades en forma autónoma o independiente. Por ese motivo es integrado también, porque voy a tener la posibilidad de, en esa cuota única e indivisible que se paga mensualmente por mes corriente, el 20 de cada mes, voy a tener esa posibilidad del cumplimiento tributario y previsional, y es voluntario, porque la general valga la redundancia, ingresar o inscribirse en los impuestos y regímenes que constituyen el régimen general de tributación. Aquí el contribuyente, si se considera encuadrado en las características que tiene que tener y las condiciones para pertenecer a este régimen, puede hacerlo, pero la AFIP nunca, digamos, lo va a realizar de oficio. Es el contribuyente el que va a elegir tributar por este camino. Si no lo hace, será responsable inscripto en IVA, contribuyente de ganancias, y pagará sus aportes y contribuciones de autónomos. Bien. ¿Quiénes entonces o a quiénes va dirigido este régimen? Aquellas personas que realicen estas cuatro actividades, es decir, venta de cosas muebles, locación y o prestación de servicios, también está lo que es locación de obra, que ahora la última normativa le dice ejecución de obra, pero bueno, es la realización de obra por encargo de un tercero, locación de bienes muebles e inmuebles, y luego tenemos a los integrantes de cooperativa de trabajo. Siempre cabe decir que no es la cooperativa. Recordemos que a partir de la reforma de fines de 2017, ley 27430, con efectos a partir del 1 de junio de 2018, ninguna persona jurídica es
responsable del régimen simplificado. La cooperativa de trabajo es una sociedad cooperativa registrada ante el INAES, pero el integrante tiene un régimen especial por el cual, cuando percibe retornos, por supuesto, la cooperativa, al momento de abonárselo, también le ingresa la cuota resultante de su actividad dentro de esa cooperativa. Y no es cualquier cooperativa, solamente las de trabajo, tal como reza el artículo 1 de la normativa de base. Dentro de las personas humanas también tenemos, aunque ya han dejado de existir, las sucesiones indivisas. Y también a partir de 2018 van a ser solamente por el primer año a partir del fallecimiento del causante, o bien hasta que se dicte la declaratoria de herederos o se apruebe el testamento, lo que fuera anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de 2018 el ordenamiento legal no exhibía o no tenía limitación respecto a la duración de la sucesión indivisa. Es decir, que aquí la eternidad ha quedado truncada a solamente un año, pasado el cual, si no se ha resuelto la sucesión, ¿qué va a pasar? Que la sucesión indivisa, si bien va a seguir en actividad, va a tener que inscribirse en IVA, ganancia, etc. Es decir, deja de ser monotributista. Por supuesto, y esto siempre se respetó, podrá hacerlo en la medida que el fallecido o causante hubiera sido monotributista. De no haberlo sido, la sucesión no puede inscribirse como tal. Recordemos que la sucesión indivisa es una especie de sobrevida, ficción tributaria, de una persona que venía realizando alguna actividad independiente, bueno, luego fallece, y los herederos o quienes continúen con el negocio solo podrán serlo como monotributistas únicamente hasta el primer año de este fallecimiento. Si hubiera habido antes el testamento, sabemos se corta antes. ¿Puede ser un monotributista a la vez contribuyente en el impuesto a las ganancias? Sí, en la medida que, digamos, esos ingresos que obtiene no están en colisión con lo que sería el IVA. Es decir, sabemos ya por experiencia, por, digamos, el análisis de las normas, que los ingresos brutos son los que se obtienen por el desempeño de una actividad independiente, pero a la vez también hay ciertas actividades que quedan al margen de monotributo, que no compiten con el mismo y que no suman como ingreso bruto en el parámetro. Por ejemplo, la obtención de renta de colocaciones financieras, el ejercicio de funciones de dirección, conducción, administración de sociedades y demás. En ese caso, ¿por qué digamos que el desempeño también tenemos de cargos públicos y otras? ¿Qué es lo que, digamos, está prohibidísimo? Bueno, en este caso, las que le comenté recién, se trata de actividades exentas en el IVA, con lo cual la percepción de ganancias o el impuesto sobre la renta sobre esas ganancias queda un margen. O sea que conviven, en ese caso, monotributo y el impuesto a las ganancias. En tanto que lo que no puede existir está prohibidísimo en cualquier, digamos, legislación o normativa sobre monotributo, que un pequeño contribuyente a la vez sea responsable inscripto y monotributista a la vez, o se es uno o se es el otro. Es decir, que en ese caso, realmente, bueno, no podría continuar como tal. Los requisitos para pertenecer al monotributo, esto también es bastante conocido, los vamos a repasar, es no superar determinados ingresos brutos anuales. Ya sabemos, como dije recién, que hay ciertas actividades que no suman al monotributo. ¿Cómo determinamos los ingresos brutos anuales que sí son, digamos, sujetos o que podrían, digamos, ser objeto de la parametrización dentro del régimen? Está dado justamente por la sumatoria de la facturación anual de los últimos 12 meses del periodo que se considera al momento de cada categorización. ¿Cómo factura el monotributista? Va a facturar
con comprobantes clase C si realiza operaciones en el mercado interno, o facturas o comprobantes clase E si realiza exportaciones. Acá vamos a tener en cuenta también que, bueno, hubo ciertas transformaciones. Hoy por hoy lo que prevalece para emitir esos comprobantes es la factura electrónica, la emisión electrónica de comprobantes. Tenemos también la variante que es el facturador móvil, es decir, un monotributista puede tener en su PC cargado, digamos, web service y tiene, digamos, por el tema, la organización de los negocios con un programa externo, o el más económico y el más difundido, que es el sistema de comprobantes en línea, ¿verdad? Ese sistema de comprobantes en línea hoy por hoy también puede ser reproducido a través del teléfono celular, con una app que es el facturador móvil. Y a su vez tenemos una novedad acá bastante interesante, que surgió a partir del mes de junio de este año, con la Resolución General 5198, que es la del facturador móvil. ¿Qué particularidad tiene o qué la diferencia del anterior? Que es solo para los contribuyentes de las categorías más pequeñas. Recordemos que van de la A a la K y van creciendo. Bueno, la A, la B y la C, esas tres, pueden entrar en este facturador móvil, que es otra aplicación en la cual van a poder emitir comprobantes masivamente a consumidor final. Dicho de otra manera, se está habilitando la emisión de ticket también, de acuerdo a una aplicación muy sencilla, ¿no? Que también desde el mismo teléfono celular o de una tablet o mismo del ordenador se pueden emitir estos tickets, ¿verdad? Para eso, bueno, hubo ciertas adaptaciones, se crearon nuevos códigos de comprobante, etcétera, pero son solo para esas categorías iniciales, y además también va a comprender a lo que se llama monotributo social, es decir, los más bajos dentro de la escala del monotributo. ¿Qué otro tema? Además, tenemos la famosa tabla donde conjugamos otros parámetros en la medida que los mismos existan, pueden no estar. El único que no puede faltar es ingresos brutos, ¿verdad? Que bueno, esos parámetros que también están considerados en esa famosa tabla, también tienen un tope máximo. Y luego, si el contribuyente se dedica exclusivamente a lo que es venta de cosa mueble, no va a tener que superar un precio de venta unitario que a partir del año 2018 es actualizado en forma anual. Ahí, bueno, en el material les dejo cuál es ese valor para todo el año 2022. ¿Qué otra condición necesito para pertenecer al monotributo? No realizar importaciones, salvo que sirvan para la elaboración de cosas muebles o prestaciones de servicio, es decir, que se trate de no comprar insumos o bienes relacionados con la propia actividad para su reventa. El monotributista, ya sabemos, puede ser exportador, siempre y cuando le den las restantes condiciones. Y además también cabe recordar el máximo de 3 fuentes de ingresos, ya sea actividades o unidades de explotación. Es decir, que pasada ese número, por más que se reúnan las otras condiciones, el monotributista no puede ni pasar por la tabla. ¿Cómo medimos ese número 3? Primero, cuántas bocas de ingresos, de dónde provienen los ingresos, y luego, digamos, sumamos las actividades. Pero siempre, digamos, por ejemplo, una actividad sería tener una flota de taxis, pero no se puede tener más de 3 taxis en ese caso. ¿De dónde provienen los ingresos? De los 3 vehículos. Con lo cual, si además esa persona tuviera, digamos, fuera profesor de danzas, ya no puede. Lo mismo sucede con lo que son la renta de lo que serían inmuebles. También, más de 3 departamentos o 3 inmuebles no se pueden tener. ¿Qué más entonces? Que esos ingresos brutos, en ese caso, como les dije, se establecían mediante la sumatoria de la facturación de los 12 meses anteriores, inmediatos a la adhesión al monotributo, cada categorización,
que no pueden superar los topes máximos de tabla. Categoría H para los que hacen prestaciones de servicios y venta de bienes, o lo que decimos actividades mixtas. Y luego tenemos 3 categorías más, que son la I, J y K, para venta de bienes. En la actualidad, dado que hubo una reforma también muy importante, con efectos a partir del 1 de julio, Ley 27676 y Resolución General 5226 de este año de AFIP, que nos dice que ese parámetro exclusivamente ingresos brutos va a ser actualizado semestralmente, en base a un índice que está dado por las prestaciones o sea, la movilidad de las prestaciones previsionales. Semestralmente, en los meses de enero y julio se va a aplicar esa variación, de acuerdo a las 12 últimas de dichas variaciones, y vamos a tener en consecuencia un valor de ingresos brutos para el primer semestre del año, y otro valor de ingresos brutos para el segundo semestre del año. ¿Qué hicimos cuando recategorizamos al mes de julio, que teníamos que informarla? Tomamos ya esta nueva tabla. Después voy a volver un poquito más sobre el particular. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? También fijarnos que no excedamos los otros parámetros. Energía eléctrica, superficie, siempre y cuando digamos cuál sea la computable, y los alquileres de vengados, que van a tener una actualización anual por el mismo índice. Es decir, esto ya viene de la reforma de la ley 27430, es decir, que los alquileres de vengados sí se van a actualizar en forma anual, al igual que el precio unitario y los valores de las categorías. Bueno, tenemos por supuesto la forma de consultarlo en el micrositio de Monotributo, el portal de Monotributo, que también está vigente ya desde 2016, o sea que tenemos varias herramientas a partir de las cuales el contribuyente tiene cómo consultar estos valores. Como les decía, el precio máximo unitario de venta actualizable anualmente se inició en 15.000 pesos allá por 2018, y ya nos fuimos a casi 50.000. ¿Esto qué quiere decir? No es solamente haber vendido ese bien, un único bien. Puede estar a la venta, nunca haberse vendido, pero estar en su lista de precios. Y este precio, como dice aquí, es de contado. Como les decíamos, las importaciones de bienes o servicios en ese mismo estado sin transformación, y las 3 actividades. Las categorías entonces que se hace el contribuyente se va a posicionar en la tabla, viendo, digamos, los últimos 12 meses a dónde está parado. Energía eléctrica es la suma de los consumos, la superficie es la superficie que ocupa ese momento, aquí no se suma nada. Si sumamos los alquileres de vengados no pagados, o sea, lo que se pactó por contrato, y los ingresos por sumatoria facturación con las características que antes les comenté. ¿Cómo voy a decir cuál es la categoría que corresponde? Vamos a recordarlo. Vamos a tomar los parámetros que tengamos, y de acuerdo a lo que indique el mayor de ellos, ahí me voy a parar en la tabla. Aquí les presento la tabla. Esto también, digamos, se encuentra en línea. Es lo que tuvimos, porque vamos a ver que vamos a tener 2 tablas a partir de este 2022. La columna ingresos brutos anuales, esto es lo que rigió para el primer semestre. Se suponía que, bueno, iba a estar, ¿cómo se llama?, todo el año, pero iba a quedar muy desfasado. Nos estamos adaptando aquí a lo que es la realidad económica. Esta tabla sirvió para recategorizarse en el mes de enero. O sea, cuando yo me recategorizo en el mes de enero, tomé los últimos 12 meses, es decir, el año calendario 2021, hice todo este ejercicio, y en base al valor, digamos, fui tomando, pero considerando estos valores, para no crear, digamos, una desigualdad, una asimetría, es decir, no quedar demasiado abajo con la realidad económica que estamos viviendo. Esto es lo mismo, pero solo para las categorías superiores.
Es decir, que los otros 3 parámetros se cortaron con la categoría H, son idénticos, pero los valores se pueden considerar, o se podían considerar hasta 4.600.000. ¿Qué ocurrió con esta reforma de la ley 27.676? El resto de la tabla, como les dije, los parámetros de superficie, energía y monto de alquileres anuales quedaron igual. Pero a partir del 1 de julio de este año y con efectos hasta el 31 de enero del 2023, vamos a tener en este caso que manejar estos valores. Si alguien adhiere hoy y ya tenía historia previa en el monotributo, va a tener que sumar las facturas del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 y entrar por estos valores, ¿verdad? Esto sirvió también, como les dije, para considerar la categorización del semestre que cerró el 30 de junio. Hicimos 1 de julio de 2021 hasta 30 de junio de 2022 y sumamos ingresos y entramos en tabla por estos mismos valores. Y hasta 6.019.000 queda para la categoría K, es decir que hubo un incremento bastante importante, siguiendo justamente lo que son los precios, la movilidad de las prestaciones y también, o sea, más abarcativamente, tenemos los precios al consumidor. Es decir que en este caso, el RIPTE, que era el parámetro anterior para considerar las actualizaciones, ha dejado de funcionar como tal porque es más abarcativo el tema de la movilidad previsional. Tenemos para categorización otros aspectos novedosos. Esto también lo trajo la ley 27.676, donde nos dice que a partir del mismo 1 de julio de este año, los pequeños contribuyentes de las 2 categorías menores, en la medida que sus ingresos provengan exclusivamente de trabajo independiente, es decir, no ejerzan ni cargos públicos, que no estén en relación de dependencia, van a quedar eximidos de ingresar el impuesto integrado. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos contribuyentes que hagan una actividad autónoma. Aquí estamos incluyendo también a los locadores, o sea, estamos ¿cómo se llama? Incluyendo también a aquellos que quedaron fuera por el parámetro de ingreso bruto. Es decir, aquellos que tenían que pagar cotización previsional o autónomos por otro lado. En este caso, ¿qué pasa? Vamos a, digamos, directamente sacarle el impuesto integrado. Solo van a pagar lo que es la prestación previsional. En este caso, ¿qué va a pasar? Que directamente la AFIP les va a, ¿cómo se llama?, reformar la CUR. De hecho, eso ya ocurrió. Seleccionó de oficio a los contribuyentes de acuerdo a la actividad que venía realizando y modificó la CUR, y ahora tienen una CUR especial. La CUR, digamos, es la clave con la cual se les reconoce la categoría con sus respectivas particularidades para efectuar el pago mensual. Entonces tenemos ahora categoría A con exención del impuesto integrado para bienes o para servicios, o categoría B con exención en impuesto integrado también para bienes o para servicios. ¿Por qué, digamos, dejamos de lado a aquellos que tengan otra, digamos, o sea, que tengan actividad dependiente o que estén eximidos de la cotización previsional? Porque si no, no pagarían nada en ese caso, ¿se dan cuenta? Estos son aquellos que ya estaban abonando una cotización dentro del monotributo, y en este caso se los va a relevar de la obligación impositiva porque son los que más sufren a nivel económico y no se les quiere crear una gravosa carga, o más aún, en el caso, digamos, de su situación económica. Por supuesto, el contribuyente puede también, o pudo también expresar su disconformidad a través del portal o del registro tributario. ¿Por qué? Porque la AFIP también marcó estas condiciones
en el registro tributario, más que nada en todo lo que hace a la parte de monotributo. ¿Qué pasa si el contribuyente cambia, ¿no?, esta circunstancia? Es decir, entra con una actividad dependiente o deja, digamos, de tributar, ¿cómo se llama?, cotización previsional por algún tipo de exención. En este caso tienen que informar al organismo a través del portal de registro tributario que ha variado su condición. ¿Seguirá siendo monotributista? Sí, categoría A o B, pero con las generales. Se ve, en este caso, los efectos van a ser a partir del mes en el cual se informa el cambio. Cambia, es decir, ahí sí pasa a abonar el impuesto integrado y la cotización previsional como cualquier monotributo general. El otro tema que tenemos aquí es que si se trata de un monotributista que obtiene fuera del monotributo, por supuesto, ingresos por colocaciones financieras, solo se le va a truncar la posibilidad de eximirse el impuesto integral al monotributo cuando es categoría A. Categoría B tampoco, porque ya se supone que si hace colocaciones financieras tiene un poquito más de vuelo o, digamos, de presencia o significación económica e impositiva. Bueno, esto ya también es conocido por todos. Si se hace actividad primaria o se presta servicios sin local fijo, se caracteriza, o sea, directamente se van a categorizar por ingresos brutos. Cuando se hace actividad primaria se lo considera venta de bienes. Esto está, digamos, desde el monotributo del año 2010. Y vamos a tener también que los pequeños contribuyentes que hagan actividades mixtas, es decir, locación y venta, van a truncarse en la categoría H sus parámetros. Bien. ¿Qué pasa cuando el monotributista, esto también es repaso, efectúa actividades simultáneas? Se van a sumar dichas actividades, es decir, tiene todas las fuentes de ingreso habilitadas al mismo tiempo, no importa si las atiende él, a veces es imposible, o otras personas, ¿no? Si tiene más de un local, por ejemplo, alquila más de un inmueble, bueno, etc. En este caso, se van a sumar todos los parámetros que correspondan, los que haya, y se va a entrar en tabla por lo que, o sea, el parámetro que dé mayor, ¿cómo se llama? Mayor valor. ¿Cómo hago cuando tengo, digamos, más de una y ejerzo bienes y servicios? Como dice la primera de las viñetas, porque vieron que tenemos, ¿cómo se llama? Cuotas diferenciadas para los que son los que realizan venta de bienes o los que realizan venta de servicios. Ahí no se van a pagar, obviamente, dos cuotas. Pero en este caso vamos a entrar por la que obtenga mayores ingresos brutos dentro de esa proporción, dentro de la que le deja más dinero, entre comillas. Si no tenemos, ¿cómo se llama?, actividad simultánea, siempre vamos a sumar ingresos brutos y los restantes parámetros, en la medida que concurran, vamos a considerar el mayor de todos ellos. Este es el caso, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, alternancia de fuentes. Es decir, por ejemplo, el caso de profesionales que atienden en distintos lugares, distintos días, caso de médicos, de odontólogos, puede ser también kinesiólogos, y no necesariamente profesionales, puede ser cosmetólogos, etc. Bueno. ¿Cómo se, digamos, categoriza o recategoriza? Porque la tabla obviamente sabemos que no está escrita en sangre, ingresamos una vez, y cada 6 meses, en la medida que tengamos al menos un semestre completo de actividades para aquellos que las inician, caso contrario estaremos haciendo un promedio mensual con los meses que tengamos en carpeta, y lo multiplicamos por 2, es decir, vamos a proyectar o anualizar nuestros ingresos y demás alquileres y consumos dentro de la tabla de parámetros para ingresar. Ni bien tengamos un semestre calendario completo, vamos a entrar directamente en las recategorizaciones.
¿Cuándo vamos a recategorizar? Esto está a partir de la ley 27346, desde el año 2017. Antes era cuatrimestral, ahora es semestral. ¿Cómo se hacen las recategorizaciones? Lo dije antes. Vamos a la primera, la del primer semestre. Se informa el 20 de enero y se paga a partir de febrero. ¿Qué hago? Del primero de, porque corto, digamos, el semestre calendario inmediato anterior, 1 de enero al 31 de diciembre, sumarizo todos los parámetros, determino mi categoría y la voy a informar solamente en la medida que la cambie. No hay más, desde ese año 2017, recategorizaciones obligatorias a informar. La AFIP, ¿qué va a hacer? Va a presumir que mantuvimos la capacidad contributiva y a menos que, digamos, surja inconsistencia, ya sea por, digamos, sistémicas o detectadas a raíz de alguna fiscalización presencial, vamos a continuar en la misma categoría hasta tanto, digamos, no efectuemos ningún cambio. ¿Qué pasa cuando recategoricemos para informar el primer semestre de ese año? Vamos a tener que tomar los periodos de julio del año anterior a junio de ese año y la recategorización se va a informar en la medida que, digamos, haya cambiado la categoría el 20 de julio. Es decir, la recategorización, el ejercicio internamente, sabemos siempre se va a hacer. La información a la AFIP del cambio se va a suministrar únicamente en la medida que varíe, ya sea para arriba o para abajo, es decir, no se mantenga en la misma letra. ¿Qué pasa entonces cuando se cambia esa categoría? Vamos a tener el impacto a partir del segundo mes. Y en ese caso, hasta que se vuelva a hacer la nueva recategorización, vamos a tener que mantener esos valores. Fíjense acá, cerramos el semestre, primer semestre del año, al 30 del 6, en forma calendaria. El 20 del 7 tiene que estar informada esa recategorización en caso de que variemos. ¿Y cuándo empezamos a pagar la nueva? En agosto. El 20 de agosto es el vencimiento. Del mismo modo, cuando tengamos que categorizar el semestre que concluye el 31 de diciembre, ¿cuándo lo vamos a informar? El 20 de enero, si cambiamos, y cuándo vamos a empezar a pagar? El 20 de febrero. Por eso yo les decía que la tabla nueva con los parámetros de ingresos brutos que rige a partir del 1 de julio, va a tener efectividad hasta el mes de enero del año próximo. ¿Por qué? Porque ya va a haber una recategorización en el mes de enero, a partir de la cual ya el 20 de febrero se pagarán nuevos valores con una nueva tabla que surja para la ocasión. El contribuyente va a continuar siendo monotributista en la medida que siga reuniendo estos parámetros. También, digamos, se puede dar la baja cuando deje de realizar actividades. Es decir, no es que va a seguir trabajando y va, digamos, a pasar a un régimen general. Directamente deja de ejercer actividad independiente. Puede ser que trabajaba en forma autónoma, luego consigue un empleo en relación de dependencia, no sigue trabajando independientemente, entonces ¿qué va a tener que hacer? Comunicar la baja. La baja se puede realizar en cualquier momento y se puede regresar también cuando el contribuyente lo desea. No hay un número limitado de altas y bajas que se puedan tramitar. ¿Qué pasa si el contribuyente no informa su baja, deja de abonar? La AFIP lo va a dar de baja de oficio por un periodo al haber detectado que no hubo movimiento durante 10 meses. Es decir, se va a dar de baja para evitar el dispendio administrativo en el sentido de lo que sería controles. Obviamente se va a seguir reclamando, ¿no?, ese hueco de esos 10 meses que se han dejado de abonar. Si el contribuyente quiere regresar al régimen, ¿qué va a pasar?
va a tener que pagar todas esas obligaciones de los 10 meses que había dejado de hacerlo por el tema de esa baja que no comunicó y además todo lo que le pudo haber quedado en el camino. Esa sería otra condición esencial para el reenganche. De todas maneras, sigue vigente, bueno, ahora hubo moratorias, ahora no las hay más, pero bueno, sigue vigente. Cristina lo comentó también en su exposición, el tema de la Resolución General Permanente, la 4268. Entrará por aquel lado. O sea, esta baja, siempre el contribuyente, si la pide, tiene que tener el mes de la baja abonado. Si no, también, bueno, le va a computar y se le seguirá reclamando. Después tenemos otra figura que también consagra la ley, que se denomina renuncia. ¿Qué es la renuncia? Es que el contribuyente se da de baja, pero no definitivamente, es decir, va a seguir ejerciendo actividad, pero por una cuestión de conveniencia o, digamos, de análisis personal y demás, se pasa al régimen general. ¿Se puede ir? Sí, en cualquier momento. ¿Cuándo va a tener efecto? Comunica el cambio, ya sea por el portal, por registro tributario, realiza sus inscripciones en IVA, ganancias, etc. Lo va a realizar y en este caso, ¿qué va a hacer? Va a empezar a pagar y a presentar declaraciones juradas a partir del mes que viene. Es decir, hoy comunico mi renuncia al régimen simplificado. A partir del mes de noviembre, el próximo, ya voy a quedar obligado con el IVA, ganancias, autónomos. En ese caso, obviamente, bueno, el IVA lo voy a tributar a partir de noviembre, vencimiento diciembre. Y luego también ganancias, bueno, en la parte proporcional a las ganancias que obtenga hasta el cierre del periodo, que es el 31 de diciembre. Y en este caso, los ingresos obtenidos cuando fue monotributista se van a computar en la variación patrimonial como renta exenta. Esto tampoco es novedad para ustedes. La novedad sí está dada porque, ¿qué pasa si el contribuyente se va del monotributo? Va a regresar, antes se decía, antes de la ley 27618, se decía hay que esperar 3 años. La ley 27618 de alivio fiscal dice un momento, ahora hay un régimen, el título cuarto lo dice, que es de articulación con el pasaje al régimen general. ¿Qué quiere decir? Que para que se le haga menos gravoso el reingreso al régimen general, va a entrar en una transición, el cual puede optar por única vez. ¿En qué le consiste esa transición? Que se va a poder, a partir del primer año, el primer día, o del próximo ejercicio, o del primer mes del ejercicio, mejor dicho, si el contribuyente renunció y a partir del 1 de enero de 2023 se va a poder considerar también como crédito fiscal el IVA que le hubiera sido facturado cuando todavía era monotributista. ¿Cómo se logra, digamos, tomar este crédito? Primero, como hubo una etapa de transición el año anterior, en 2021, en ese caso se hizo reformar el sistema de facturación también, de modo tal que los proveedores del monotributista, que son, digamos, contribuyentes inscriptos en IVA, en lugar de otorgarle al monotributista, como ya era de práctica, la factura B con el IVA sin discriminar, ahora tienen una nueva herramienta que es la factura clase A con la leyenda venta responsable de régimen simplificado. ¿Qué va a pasar en este caso? También además va a venir el IVA discriminado con otra leyenda diciendo que únicamente va a ser utilizable ese crédito fiscal o tendrá efectos en la medida que el contribuyente quede incluido en las disposiciones de esta ley 27618. ¿Se entiende? Es decir, el contribuyente sigue siendo monotributista. El que emite la factura no sabe cuándo ese contribuyente va a dejar de ser monotributista, si es que va a dejar de serlo,
y en ese caso va a recibir ese comprobante clase A. Si el contribuyente sigue siendo monotributista, por supuesto, desechará ese crédito fiscal, pero ¿qué pasa? Si deja de serlo, va a poder tomar esos créditos fiscales como un premio durante los 12 meses anteriores a su desvinculación como monotributista para poder hacerlo jugar contra las declaraciones juradas de IVA y no resultarle tan pesada justamente la carga de esa obligación mensual. ¿Qué ocurre si el contribuyente hace uso de este beneficio? No va a poder reingresar luego de 3 años calendarios como estábamos acostumbrados. Va a tener que esperar un año más. Es decir, va a tener por un lado un premio y por el otro una especie de castigo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Si no, va a quedar como una maniobra que el contribuyente se va del monotributo para aprovechar beneficio y después, claro, cuando le queda cómodo, dijo la ley, vuelve. No. O sea que en ese caso, si optó por ese beneficio de computarse el crédito fiscal mientras fue monotributista, deberá esperar un año más. Ahí se nos va, en ese caso, a 4 años. Bien. Después tenemos otro tema que es el de la exclusión. La exclusión puede ser también voluntaria. Es el mismo contribuyente que cuando se para en tabla o cuando ve que se le está, digamos, se le están yendo los ingresos anuales, los ingresos brutos, porque tuvo, digamos, un flujo de facturación bastante importante, va a ver que en algún momento se tiene que ir del monotributo, con lo cual va a manifestar su exclusión. Acá en la exclusión, ¿qué va a tener que hacer? Lo mismo que en la renuncia, va a tener que pasar a ser responsable del régimen general, IVA, ganancias y autónomos en caso de que correspondieran. La exclusión tiene, digamos, también vamos a verlo, ya lo hemos visto obviamente en otras ocasiones, otro matiz. Dijimos que en la renuncia, ¿qué pasa? Es a partir del mes siguiente los efectos del régimen general. Aquí no, aquí es a partir de las 0 horas en que se produce la condición que denota esa exclusión. La exclusión, estoy hablando de que puede ser voluntaria, pero también puede suceder que sea involuntaria, en el sentido que la AFIP detecte también alguna de estas causales por su accionar, ya sea en forma sistémica o presencial. Todo esto está en el artículo 20 de la primitiva ley 24977 y sus respectivas modificaciones, ¿no? Que vamos a ver que se tiene que ir el contribuyente por la suma de ingresos brutos que excede el límite máximo establecido para la categoría H si hace servicios o actividad mixta, o hasta la categoría K en ventas. Hemos tenido por imperio de la ley 27618 un régimen de transición bastante engorroso para el año 2021, porque bueno, por el tema, digamos, de las dificultades que trajo aparejada la situación de pandemia en la economía, había quedado un tanto desfasados los parámetros, además de las serias dificultades que tuvo, digamos, el común de la población para poder ponerse al día con las obligaciones fiscales e incluso, bueno, básicamente para poder subsistir económicamente. Eso, digamos, es una realidad, con lo cual hubo un sistema bastante complejo para tratar de darle una mano a los monotributistas que se habían caído en el medio y hacer una especie de reenganche. Bueno, eso ha sido superado y bueno, ahora estamos justamente contándoles estos aspectos. De modo tal que en el momento que el contribuyente, con las condiciones actuales, con las tablas, digamos, imperantes para ingresos brutos, a cada semestre se detecta, se autodetecta o es detectado que se pasó de ese límite máximo, será excluido del mismo. Lo mismo cuando se excedan los otros parámetros, o sea, superficie y consumos eléctricos y alquiler de vengados, que es el otro parámetro monetario con sus valores actualizados a cada momento. Si hace venta de bienes, obviamente el precio máximo unitario de venta contado, lo que marque la normativa, que hoy está en 49.600. Estos valores son de consulta permanente, acá está el vínculo,
Luego también hay otras causales que no tienen que ver con tabla, pero sí ya con los gastos personales, cuando son, digamos, desmedidos de acuerdo a lo que el contribuyente declaró y no haya justificación. Obviamente todo esto admite prueba en contrario, pero si no, digamos, se produce esa justificación de por qué, digamos, tiene ingresos desmedidos, quedará fuera. Lo mismo con los depósitos bancarios, una vez depurados por transferencia entre cuentas, o digamos explicaciones razonables de por qué se produjo ese salto en el movimiento bancario, porque si no darían la pauta de lo que son ingresos omitidos, y al tener esos depósitos tan abultados contra el nivel de actividad que se declaró para el régimen simplificado, también ameritaría una exclusión. El caso de que se hayan realizado importaciones no debidas, por supuesto. El caso que, bueno, pierda la condición de sujeto del régimen, ¿no? Por alguna tipificación extra. Cuando se excedan, por ejemplo, también como vemos en el inciso G, las 3 actividades simultáneas o las 3 fuentes de explotación. Abro la 4ª sucursal, por ejemplo, o me compro el 4º taxi. Se realizan locaciones y o prestaciones de servicio u obras estando categorizado como venta de cosas muebles. Esta no es muy usual. Es decir, estoy pagando la cuota mensual del monotributo como si fuera servicios, que generalmente es más cara, pero la pago por bienes. Muy difícil. Las primeras categorías no existe diferencia, las 2 primeras. Luego crece en forma bastante significativa. Con lo cual, digamos, bueno, también estaría, ¿cómo se llama?, minimizando mi carga tributaria. Esta es fundamental, es clave. Las operaciones de compras y o ventas no es solo no emitir, sino tampoco recibir comprobantes por, digamos, lo que sean las compras o las ventas que se realicen. ¿Por qué? Porque justamente al no tener en el monotributo declaraciones determinativas, ¿qué voy a tener? Me voy a tener que guiar por la factura, los comprobantes que recibí o que emití para poder determinar mis ingresos brutos y para en general poder determinar mis costos y gastos operativos para tener mi nivel de tributación correspondiente, que en este caso debería ser el más pequeño. Y en estos casos, obviamente, al no tener emisión de comprobantes o recepción de comprobantes, da clara pauta de que estoy ahuecando esa base imponible. Porque si bien, como les dije antes, no tenemos determinación, la base imponible está dada por las tablas de parámetros final y fatalmente. Y en este caso se estaría produciendo un ocultamiento, ¿no?, de la verdadera capacidad contributiva, se incurre en un enanismo fiscal, con lo cual esto no es solo exclusión, sino también es clausura del establecimiento. Puedo mover a clausura de 1 a 5 días. Recordemos que la ley de monotributo tiene su propio régimen sancionatorio y que recién lo no contemplado allí se regirá por lo que dice la ley de procedimiento tributario. No perdamos de vista que es un impuesto, aunque simplificado, sigue siendo un tributo al fin. Luego sí tenemos... Esto sí es prácticamente, también es interesante y es operativo, es el tema del costo operativo, que digamos también es una causal dentro del ranking bastante fuerte. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay una desproporción entre los ingresos brutos declarados, ¿no?, para entrar en el monotributo con las compras y los gastos. Es decir que en el caso de venta de bienes, ¿qué pasa? Tengo una categoría relativamente baja y tomamos el máximo en ventas del 80% de la categoría K. Habría un desfasaje. ¿Cómo se hace? No se cumple la ecuación básica de la economía. Es decir, lo que gano, ¿qué hago? Lo reinvierto en el negocio, y si después tengo que destinar obviamente también al sustento personal, ¿no?, y del grupo familiar. Y con suerte, bueno, vamos a ahorrar, pero no dan las cifras para poder, digamos, tener una actividad operativa regular y de modo tal que también tender a la subsistencia. En el caso de prestaciones de servicios, la ecuación, digamos, se va a tomar al 40%, porque obviamente en lo que se trata de servicios hay menor costo.
Es decir, digamos, ya es más trabajo personal. En tanto venta de bienes ya necesitamos, digamos, un stock, necesitamos también muchas veces instalaciones y demás. Con lo cual, cuando, digamos, el nivel de ingresos obtenidos declarados no se condice con los costos operativos de servicios, que es el 40% de lo que sería la categoría H, en este caso, que es la máxima. Obviamente, esto también va a admitir la inversión de la carga de la prueba. Está en el responsable también probar que esto no es correcto. Tendría que tener una justificación y un sustento para, digamos, rebatir esta argumentación. Y por último, esta es una causal que se incorporó en la reforma de la 27346, con vigencia a partir de 2017, hubiera quedado incluido, pues el monotributista obviamente no lo charlamos, pero básicamente puede ser empleador, ya no es más una causal de exclusión el mantener una nómina mínima para las categorías superiores como lo era hasta ese 2017. En ese caso, únicamente todos pueden ser monotributistas en la medida que, como les diga, la ecuación del costo operativo les dé. Caso contrario, también van a quedar desvinculados. Pero ¿qué pasa si el monotributista, siendo empleador, hubiera entrado en el REPSAN, en el Registro Público de Empleadores con Sanciones? Cuando, digamos, reincida en, digamos, alguna causal de inclusión en el registro, por ejemplo, bueno, el tema de nómina salarial no declarada, etcétera, etcétera, en ese caso, al ser reincidente y quedar firme esa sanción, también queda fuera del monotributo, es decir, está en estrecha concordancia, de modo tal que también, bueno, le resultaría gravoso por el tema de ocultar aportes contribuciones. Como le dije antes, la exclusión de pleno derecho opera desde la hora cero del día en que se verifique cualquiera de las causales que les comenté antes. ¿Qué quiere decir? Que si se entera muchos meses después, todo lo que se abonó en monotributo va a ser reconocido como pago a cuenta, pero pago a cuenta en el sentido de que de reconocer los importes abonados para reimputarlos a las obligaciones del régimen general, no liquidarlos en tanto pago a cuenta, sino que sería como reimputarlos, se les reconoce esos importes a cuenta del IVA, de ganancias, de lo que pudiera corresponder. Se trabajará básicamente como reafectación, porque final y fatalmente acá el contribuyente, aunque no lo supiera, ya no era monotributista, quedaría, digamos, equiparado a un pago sin causa. El caso de desvinculación que anteriormente comenté, que rige a partir del 1 de enero de 2022, ya con su plena vigencia, de acuerdo a lo que dice el título cuarto de la ley 27618, dice que aquellos contribuyentes que hubieran dejado de ser monotributistas, aquí no importa cómo, porque se fue voluntariamente o porque la AFIP lo expulsó por alguna cruce, alguna verificación, algún procedimiento sistémico, alguna fiscalización, van a poder por única vez, como les dije antes, acceder a un crédito fiscal en el IVA facturado y discriminado. Ya les expliqué cómo, digamos, el proveedor responsable inscripto tiene que operar. Es decir, esto lo trajo la Resolución General 5003. O sea, va a tener que emitirles un comprobante clase A. Y van a poder computarse por los 12 meses anteriores a la fecha de desvinculación del monotributo ese crédito fiscal que estaba en latencia. ¿Se acuerdan que también tenía el comprobante, esa leyenda, que no tenía efectos a menos que quedara inmerso en este régimen de la ley 27618? Y además, ¿qué va a pasar? El monto neto de IVA de las compras a responsables inscriptos va a poder ser deducible de la declaración jurada de ganancias. O sea, la parte del IVA va a quedar, de crédito fiscal, va a quedar, digamos, reconocida en el régimen general, es decir, es la mano que se le da al contribuyente cuando deja de ser monotributista, y también le va a ser menos gravoso el impuesto a las ganancias porque el neto va a poder ser deducible también por esos últimos 12 meses dentro de la declaración jurada
del periodo que va a tener que liquidar a posteriori. ¿Cuál es el único requisito para enganchar por única vez, se dice? O sea, la primera vez que el contribuyente se cae del monotributo, que los ingresos brutos no hayan superado el 50% del monto de venta para los microemprendimientos, según la resolución número 220 del año 19, que se actualiza anualmente de la CEPIME, de la Secretaría de Pequeña y Mediana Industria. Esas tablas también son fácilmente accesibles y esa, digamos, tope de ventas está dado según la actividad. Tenemos comercio, tenemos construcción, tenemos servicios, etc. El monto es muy amplio. Estaba, digamos, el año pasado, si mal no recuerdo, en 57 millones ante la última actualización, con lo cual 28 millones y medio prácticamente, digamos, está muy arriba del máximo del monotributo actual, que son ingresos brutos por 6 millones y un poco más, de lo cual, digamos, prácticamente todos. ¿Por qué? Por única vez, porque después, bueno, van a poder regresar, pero cuando se caigan la próxima vez, no van a poder, ¿cómo se llama?, gozar de este beneficio. ¿Qué quiere decir? Que la próxima vez que se caigan el monotributo, directamente a partir del primer mes solamente van a entrar con el IVA a partir de que dejó de ser monotributista, con ganancias a partir de que dejó de ser monotributista. No se van a poder computar en la primera declaración jurada de IVA ni de ganancias estas deducciones. ¿Qué pasa si esto es para todos? Sí. Pero aquellos que se hayan ido voluntariamente del monotributo, se hayan autoexcluido porque ellos solo percibieron que ya no debían ser monotributistas, bien renunciaron para pasarse al régimen general, van a tener además una reducción de saldo deudor de IVA por los siguientes 3 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando dejan de ser monotributistas a partir del primer periodo fiscal del año posterior, del mes de enero del año posterior al de la renuncia o de su autoexclusión, van a tener un 50% de reducción de saldo deudor. Es decir, esto proviene exclusivamente de saldo técnico, débito menos crédito, saldo deudor. No el que viene del saldo a favor de IVA por retenciones, percepciones. 24, primer párrafo dentro de IVA, nos vamos a situar. Se les va a reducir el 50% el primer año, el 30% el segundo año y el 10% el tercer año. Y después, ¿qué va a pasar? No van a regresar inmediatamente, como les dije antes, van a esperar un año más para regresar, quiero decir, al monotributo, si exactamente les diera las condiciones para volver a hacerlo. Como les dije, los que fueron excluidos por la FIP les van a dar el alta en IVA o IVA exento, según corresponda, en ganancias y en autónomos, en caso de que el contribuyente no tuviera las prestaciones previsionales por otro lado. Como les dije, van a tener que esperar al menos 3 años para volver a regresar, y también que el impuesto íntegro abonado se va a reimputar en los saldos que haya deudado, que le hayan quedado pendientes por este reajuste. ¿Cómo trabaja la FIP para excluir a contribuyentes? O sea, vamos a tener dos, digamos, variantes. Relativamente hace poco hemos tenido el tema de, ¿cómo se llama?, de regresar a la fiscalización presencial o verificación presencial. Pero también ha sido durante mucho tiempo el tema de los cruces sistémicos, ¿no?, donde se conjugan las distintas variantes, los parámetros para determinar, digamos, más allá de los parámetros de tablas, también que se han conjugado para ver el tema de los gastos personales del contribuyente. Ya sabemos, los consumos por tarjeta, cuotas de colegios privados, expensas, o sea, todos los regímenes de información que denoten o que hagan dar cuenta que el contribuyente tiene un cierto nivel de vida y que habría que ver exactamente cómo, digamos, lo obtuvo, si tuvo exclusivamente ingresos, digamos, por el régimen simplificado.
Luego tenemos, o sea, cómo se instrumenta directamente por una comunicación al domicilio fiscal electrónico y la posibilidad de descargo por parte del contribuyente. Perdón, estoy escuchando otras voces, sí. Gracias. Se comunica la exclusión al domicilio fiscal electrónico. Obviamente esa notificación va a tener todas las características de una notificación fehaciente, artículo 100, inciso G de la Ley de Procedimiento Tributario. Se va, digamos, a fundamentar, va a haber una causal, va a haber, digamos, también en el acto a partir de qué fecha se le van a dar las previsiones legales. Bueno, esto ya es historia bastante conocida. El contribuyente va a tener la posibilidad de realizar su descargo en los tiempos que fija la normativa, también en forma electrónica, y va a poder también establecer el recurso del artículo 74 de la misma manera, recurso residual, ante el director general. No hay otro tema previsto dentro de lo que es el régimen de monotributo. En lo que es verificación presencial se hace un acta de constatación y se le va a notificar. Obviamente va a venir una resolución por juez administrativo. Tenemos también la posibilidad, eso no se ha, digamos, borrado, de que el contribuyente, cuando concluya la labor de fiscalización, tenga una posibilidad de, dentro de los 10 días, poder, digamos, conformar o no el producto de la inspección o el ajuste resultante, podrá, digamos, exhibir o sea, información que pueda desvirtuar la labor del fiscalizador. Caso contrario, si no lo puede mover o demás, va a venir la resolución definitiva por parte del juez administrativo y va a tener las posibilidades de descargo también ya conocidas. ¿Qué pasa también o qué otro remedio en caso de que el contribuyente no le amerite la exclusión? Si está incorrectamente categorizado o la AFIP lo considera así, ¿qué va a pasar? Le va a liquidar las diferencias de categoría y le va a aplicar las sanciones que correspondan. Es decir, cuando el contribuyente no informó su recategorización en la ocasión que se pautaba, o sea, 20 de enero o 20 de julio, o la recategorización que informó no fuera correcta en base a, digamos, los indicios y todas, digamos, las hipótesis que ya manejamos con anterioridad. ¿Cuál va a ser la sanción? Obviamente, se le va a determinar de oficio cuál es su nueva ubicación en tabla. Se le va a incrementar sobre las diferencias detectadas un 20 o un 30%, si se tratara de venta de bienes o de servicios respectivamente, se lo va a esa diferencia, se la va, con más ese 20 o 30%, se la va a categorizar en tabla, se van a conjugar los demás parámetros si los hubiera, se le va a informar la nueva categoría y el contribuyente va a tener que pagar todas esas diferencias con más los intereses resarcitorios ocasionados entre la fecha en que debió haber efectuado cada pago y la fecha de la liquidación, además de una multa equivalente al 50% del valor de la nueva categoría por cada mes omitido. Recordemos que no es global, sino que cada obligación se desarrolla en forma mensual y cada obligación va a tener su propia sanción. El contribuyente también va a tener, digamos, ya sea tanto por cruces sistémicos o por, ¿cómo se llama?, verificaciones presenciales, la posibilidad de efectuar descargo e incluso de recurrir por artículo 74 también, de acuerdo a los módulos que ahora, digamos, que están, digamos, también dispuestos dentro del portal monotributo, y en ese caso poder efectuar los descargos y las defensas que se estimen pertinentes. Bien. Así que bueno, creo que estas son las novedades más relevantes en lo que hace a el tema de la
del tema de, digamos, reencuadre dentro de lo que es monotributo. No sé si alguien tiene alguna consulta, no he estado viendo lo que, digamos, los chats, pero si los hubiera, no sé si pudiera llegar a leer. Bueno, hola Ruth, ¿qué tal? Bueno, espectacular toda la exposición. Tengo una consulta. Dice así, si el contribuyente ve que salió de esa categoría antes de la recategorización, ¿puede hacerlo? ¿O debería esperar, supongo, a la fecha de la recategorización? Supongo que es esa la pregunta. Sí, hubo, digamos, algunos procedimientos de transición donde, bueno, los dejaban salir, pero la recategorización en la actualidad es semestral, por eso, digamos, bueno, se ofrece esa posibilidad. Sí puede haber por ahí un cambio de CUR o algo de eso por alguna variación en lo que fuera a ponerle la parte previsional. En el sentido que, ¿cómo se llama por ahí? Bueno, tiene un hijo, hay un nuevo adherente en la obra social, alguno cumple la mayoría de edad, lo desvincula, etc. No es tan así, pero la generalidad, digamos, te ofrece solamente esa posibilidad semestral. Bueno, bárbaro. No tenemos más preguntas por hoy. Por hoy. Igualmente, bueno, los que ya me conocen saben mi correo electrónico, en cualquier momento, bueno, hay una línea permanente, no tengo ningún inconveniente en poder, ¿cómo se llama?, orientarnos. Yo tengo una consulta de la percepción, que sería lo que habló hoy Cristina antes, como si puede ser o lo dejo para lo último para no salir del monotributo. A ver. Sí, hacela. Las percepciones, vos decís el tema de percepciones. Bueno, eso hay que ver también cómo se va a jugar en el organismo. Supuestamente habrá que ver exactamente qué es lo que detecta. Por supuesto la lupa está puesta ahora que estamos a pocos días de un mundial, ¿no? Va a estar la lupa puesta como en los mundiales anteriores. Más que nada mi duda era porque Cristina había dicho que, como bien se observa, el pago a cuenta se computa contra bienes personales y después ganancia. ¿Qué pasa si es relación de dependencia, le retienen el CIRADIC, está inscripto en bienes personales, pero vemos que tanto el año 2020 no le dio a pagar en bienes personales y 2021 tampoco? Entonces ahí se me ocurrió la idea de darlo de baja en bienes personales para que pueda directamente computar el pago a cuenta en ganancia, si eso sería factible. A ver, en principio, y esto lo hemos visto también, o sea, dentro de casos, o sea, los mismos, dentro de casos, ¿no? Que bueno, no estamos haciendo nada raro, de cuando tuvimos que liquidar nosotros, o sea, en tanto personas humanas, nuestras declaraciones juradas, bueno, de bienes personales, etcétera, etcétera, que bueno, muchos somos contribuyentes también, fuera del ámbito, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí estábamos viendo de cómo, digamos, computar las percepciones, y no te dejaba, porque siempre la primera es contra ganancias, vas contra el CIRADIG. Después, perdón, Ruth, perdón. Sí. Cambió. ¿Cambió ahora? Por eso, era lo que está preguntando la compañera, es porque la nueva resolución dispone que primero voy contra bienes personales. Si vos no le diste de baja, tendrías que darle de baja antes de que cierre el periodo 2022. Si no, imagínate, vas a tener que presentar declaración jurada, tiene que estar 2021, entonces das una baja retroactiva 2021 para que puedas en 2022 directamente ir contra ganancias. Bien. Y sí, porque si ¿sabes qué? Me di cuenta justo con esa aclaración que vos hiciste, porque tampoco me había dado cuenta con ese cambio. Está perfecto. Bueno, lo agradezco. Está perfecto lo que planteas, porque si no, viste, le vas a inventar un saldo a favor. Claro, tal cual. Acá nos dicen, no toman bajas retroactivas. Lo que pasa es que no es una baja retroactiva. Todavía no cerró 2022. Tiene tiempo antes de diciembre. Exacto. Una vez que cerró el año ya no, pero ahora puede hacerlo. Porque el perfeccionamiento del hecho imponible, recuerden todos, como es anual, recién es el 31 de diciembre. Sí, conviene asesorar justamente antes que cierre el año. Excelente. En ese caso sí. Pues si tampoco me había dado cuenta.
No, porque Bueno, van a gracias. tener, ¿cómo se llama? Más de un dolor de cabeza el año que viene con eso. Lo que pasa es que yo porque ya me imagino que no me va a dar bienes personales ya que el 2020 no me dio, pero hay algunos Claro. que se van a dar cuenta recién el 28 de diciembre más o menos, entonces Tal cual. realmente va a ser un dolor de cabeza. Porque antes, como decía Ruth, la 4815 te permitía contrabienes o ganancias, no dudábamos. Claro. Hoy la nueva resolución en su letra no es discrecional. Primero te manda bienes, después te deja ir a ganancias. Claro, la historia es evitar las devoluciones también, se me ocurre. Yo creo que sí, yo creo Sí. que sí. Bueno, si Bueno. no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias. Rosario. Un placer. Bueno, Gracias. muchas gracias a las dos expositoras de hoy por toda la exposición hermosa que hicieron, por todo lo que nos han explicado. Y bueno, agradecerles a todos los presentes y Gracias. los esperamos para la próxima Perdón. charla de Hola. diálogos tributarios. Sí, Sí, hola. Buenas noches. Noches, Gerardo. Sí. No, quería consultar también el caso de los que sí nos da pagar un poco de bienes personales y tomábamos en su momento las percepciones de la 4815 por el CIRADIG. ¿Qué sucede ahora con el remanente que nos va a quedar a favor? Porque nos va a pagar bienes personales, pero no en una suma importante. Por lo tanto, capaz nos queda percepciones de la 4815 a favor. ¿Cómo vamos a hacer para ingresarlas cuando antes la ingresábamos por el CIRADIG? De acuerdo a la letra de esa resolución, lo único que va a quedar es pedir la devolución. Y sí. Y se me desmayó Gerardo. Sí, parece. No, porque uno ya, viste, fantaseaba con alguna compensación, pero estando dentro, digamos, de cuarta categoría, no. Claro, ese es el problema. Ese es el tema. Si estuvieras inscripto fueras inscripto por otras categorías, podés zafar, pero la mayoría no. bueno, muchos cambios hemos tenido en este, La verdad que en sí, este no, el último monotributo periodo. a esta altura es incomprensible, ¿no? Pero bueno, uno está día a día ahí, pero realmente no hay que perderle el paso. Perdón, ¿esto legisla hacia atrás, hacia las percepciones también de enero a septiembre? Por lo tanto, ¿el CIRADIG va a quedar anulado para computar esas percepciones? Si volvemos de nuevo, si vos tenés alta en bienes personales, primero tenés que usar en bienes personales, te va a generar saldo a favor. La resolución dice que ese saldo a favor lo podrías utilizar para pagar otras obligaciones. En nuestro caso, como somos relación de dependencia, te va a quedar un saldo de libre disponibilidad, que lo único que vas a poder hacer luego es, digamos, pedir una devolución, porque ni siquiera lo podés tomar contra las retenciones. El problema se da con que quien no le presta atención a esa letra probablemente lo declare directamente contra el 572 CIRADIG desde el momento que lo está, digamos, incorporando en un gravamen y no en el otro. Creo que no pueden haber problemas, creo, pero yo te tengo que hoy plasmar lo que dice en este momento la resolución y por qué el cambio, porque no solamente hace hincapié en 45 y 25 o 30 o 35%, sino modifica hasta la forma en que nosotros podemos computarlo. Si vos venías dándolo de alta esa percepción en bienes personales y estás inscripto en bienes personales, la resolución entiende que deberías seguir cargándolo en bienes personales. Qué difícil. Tal cual. E ilógico, porque Sí, antes te dejaba la opción, era mucho más práctico. claro. Ahora te obligan directamente, como que te... Sí. Muchísimas gracias. No, Por favor, un placer. Bueno, entonces ahora sí, les agradezco a ambas las exposiciones y bueno, estaremos viendo en la próxima charla de diálogos tributarios. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas a gracias todos. a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.